Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del ciclo de conferencias Rethinking Management de la UPF Barcelona School of Management. Algunos pensadores influyentes de hoy en día, como el sociólogo estadounidense Nicholas Christakis, comentan que después de la pandemia es muy probable que haya una explosión del ocio, la socialización y la economía. Esta última sustentada por el florecimiento de los negocios, destacando el papel que jugaría el emprendimiento en este nuevo escenario. Por eso hoy creemos que es de suma actualidad poner en debate la situación del emprendimiento y, en este caso, desde la perspectiva de género. ¿Existen diferencias según el género de la persona emprendedora en el ecosistema emprendedor? ¿A qué retos se encuentran las mujeres a la hora de emprender? ¿Y qué mejor manera que realizar este debate con dos emprendedoras de la talla de Eli Abad y Thalia Bonmatí? Contamos también con la presencia de Oriol Sans y Susana Domingo, responsable del área académica de Estrategia de Emprendimiento de la UPF Barcelona School of Management. Os recordamos que tenéis a vuestra disposición en el icono Preguntas y Respuestas de la parte inferior de la plataforma, donde podéis ir formulando preguntas a los ponentes para que al final de la sesión puedan ser respondidas. Gracias a todas las personas que os estáis conectando en directo y especialmente a los que formáis parte de nuestra comunidad alumni. Muchas gracias de nuevo y adelante, Susana. Muchas gracias, Sonia, por la presentación. Como bien has dicho, soy Susana Domingo, soy la responsable del ámbito académico de estrategia y emprendimiento de la UPF Barcelona School of Management. Para nosotros, como escuela de management, el emprendimiento es uno de los ejes estratégicos de la escuela y un pilar muy importante de la transferencia de conocimiento y del impacto social que puede generar el emprendimiento. El emprendimiento se plantea como un motor de generación de impacto social. Desde la UPF Barcelona School of Management entendemos el emprendimiento no solo desde el punto de vista de la creación de una empresa, sino como una manera de afrontar retos profesionales y personales. Es una actitud ante la vida y es en este sentido que formamos a nuestros estudiantes independientemente del programa elegido. Estamos convencidos de que el emprendimiento es una actitud que se puede aprender en las aulas y es una forma de entender el ejercicio profesional, sea cual sea el ámbito en que se enmarca, y que definitivamente marcará la diferencia. El emprendimiento en este sentido es visto como una materia de carácter transversal. Nuestro compromiso con el emprendimiento es amplio y con el fin de desarrollar una mentalidad emprendedora, entre otras acciones, destacamos el programa de asesoramiento y formación en emprendimiento StartLab de reciente creación, que incluye servicios de asesoramiento de formación tanto por parte del profesorado como de nuestro colectivo de alumnos. Ponemos en contacto nuestros proyectos con el ecosistema emprendedor de Barcelona y también el programa incluye un espacio donde poder desarrollar el proyecto y estar en contacto con otras personas que también desarrollan su proyecto. Por otro lado, hemos introducido 3 competencias transversales en nuestras titulaciones, fruto del compromiso del plan gradual de la institución en la incorporación de la perspectiva de género, la ética y la responsabilidad en todas sus titulaciones. Esta conferencia es fruto, pues, por un lado, de nuestro compromiso con la perspectiva de género y el emprendimiento como una actitud frente a la vida. En este sentido, por eso le llamamos emprender en femenino o emprendre en femení. Con nosotros tenemos a los 3 panelistas, que son Thalia Bonmatí, Eli Sans Thalia Bonmatí, Eli Abad y Oriol Sans. Una breve presentación de ellos. Thalia es graduada en periodismo y recientemente ha obtenido el MBA de la Universidad Pompeu Fabra. Es miembro de la Red Mentora. Red Mentora es la mayor red europea de líderes de empresas privadas y sin ánimo de lucro para la creación de empleo a través del apoyo al emprendedor. Chicas por la UB, es MBA y tiene formación en programas enfocados sobre mujeres en consejos de administración y consejeros de empresas familiares. Es socia y también forma parte de la red de Mentora y es fundadora de la empresa Between Technology. Y Oriol Sans, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA por ESADE, director en acción de Founding Unit y ha estado en el comité de inversión de Inverredi y ahora mismo está en el comité de inversión de ESADE Bank. Eli, ¿podrías hacer una breve presentación tuya? Sí. Siento mucho que no funcione el vídeo, creo que me lo habéis desactivado y ahora no consigo activarlo otra vez. Bueno, me presento igualmente. A ver, parece que sí ahora.
Sí. Perfecto. Muy bien. A ver, bueno, ya me han presentado, me llamo Elia Abad, yo soy de Alella. Yo sí que soy, digamos, lo que se llama una mujer STEM. Yo estudié física. Lo que pasa es que luego no me he dedicado profesionalmente nunca a la física, siempre me he dedicado a la informática. En 2003 emprendí, creé mi propia empresa de servicios informáticos que se llamaba Adiciona. En 2015 la fusioné con otra empresa, con una ingeniería, que es lo que dio lugar a Between Technology. Between Technology hoy en día es una consultora tecnológica de más de 500 empleados. Yo desde el momento de la fusión en 2015 salí de la dirección general y me integré en el Consejo de Administración y por eso me formé como consejera. Ya en 2019 hicimos una operación de salida parcial, digamos, con el crecimiento de la empresa decidimos que tenía que entrar un socio para llevar adelante el crecimiento futuro, porque a nosotros ya nos empezaba a dar vértigo a los socios que éramos entonces. Y ya desde hace tiempo y desde entonces estoy focalizada en lo que es la divulgación de los sesgos inconscientes de género y el empoderamiento de las mujeres, tanto en emprendeduría como en atraer talento femenino a las STEM. Muy bien, pues gracias, Eli. ¿Talía? Hola, buenas tardes. Bueno, soy Talía Bonmatí, como ha dicho Susana. Soy, periodista de formación, pero actualmente lidero una startup que se llama Dinbit como CEO, en la que nos dedicamos a desarrollar productos innovadores para animales. O sea, digamos que Dinbit es una empresa pet-centric, ¿no? Estamos 100% focalizados en el bienestar animal y lo que queremos nosotros un poco es como ser el impulso, ¿no? de un nuevo mundo animal empoderado, y nuestras herramientas al final para conseguirlo son pues, el activismo, la tecnología y la innovación. La empresa la fundamos hace ya 5 años porque detectamos a través de un estudio de mercado que realizamos que los veterinarios tenían un problema bastante grave relacionado con la monitorización de pacientes hospitalizados, prácticamente porque la maquinaria que utilizaban es la que se utiliza en hospital para humanos, entonces no tienen forma de monitorizar animales no sedados. Entonces, durante 4 años estuvimos desarrollando un sistema de telemedicina para veterinaria que ya lo hemos llamado Dinbit 1. Está todo incorporado en un arnés, con lo cual es muy fácil de poner a los animales. Este producto comenzamos a comercializarlo a principio del año pasado. Justamente hicimos el lanzamiento el mejor mes, que fue en marzo, ¿no? Y a raíz de todo lo que pasó pues un poco con la pandemia, final de marzo nos contactaron justamente del Instituto Catalán de Salud y desde Médicos Sin Fronteras para saber si podíamos adaptar este sistema de telemedicina que ya teníamos desarrollado para veterinaria, pues para uso humano, ¿no? Y entonces, por supuesto, nos pusimos a trabajar rápidamente mano a mano con los médicos. De hecho, estuvimos haciendo pruebas de una primera adaptación que realizamos en uno de los hospitales de campaña que se montó, y esto ha dado pie a otra rama de negocio, ¿no? O a otra marca que hemos pues lanzado que se llama Plug and Health. Entonces, este sistema de telemedicina para humanos empezaremos a venderlo el año que viene. Estamos actualmente en fase de certificación y bueno, esto es un poco nuestra historia. Muy bien, muchas gracias, Talía. Gracias. Uriol, ¿estás por aquí? Sí, estoy por aquí. Pues en primer lugar, Susana, gracias por invitarnos, ¿no? Poder compartir también lo que hacemos y nuestra opinión sobre el asunto, ¿no? que nos compete hoy. Acció es la agencia de competitividad del Gobierno de Cataluña, ¿vale? Y desde hace mucho tiempo está en contacto con el tema del emprendimiento, ¿vale? Empezamos con el tema del emprendimiento con la generación de spin-offs universitarias. Después, hace ya, no sé si ya más de 20, cerca de 15 años a lo mejor. Después empezamos dando apoyo a las redes de inversores privados, a su estructuración con Business Angels, ¿de acuerdo? Después también iniciamos servicios de asesoramiento financiero a startups, por ejemplo, que venían y les vehiculábamos a inversores, aquel que les encajaba mejor. Organizamos el foro de inversión de Acció
Y últimamente también estamos dando apoyo a todo lo que hace referencia a nuevas plataformas o la digitalización y democratización del acceso a la inversión. Adicionalmente, hace unos años también hemos empezado a trabajar mucho más profundamente para ayudar a dinamizar el ecosistema emprendedor de Cataluña y también acelerar esas empresas en fase inicial, ¿no? Dentro del programa Startup Cataluña que hemos lanzado. Y básicamente, en referencia a nuestra agencia, pues bueno, hacemos que intentar aumente la I+D de las empresas catalanas y que el resultado de esta I+D se pueda vender en todo el mundo a través del apoyo que les da nuestra red de 40 oficinas. Y evidentemente, si puede venir alguna empresa internacional de centros de I+D o alguna del sector de gaming o alguna del sector de los satélites, pues evidentemente la ayudamos a aterrizar aquí en Cataluña. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, preparando la conferencia he estado mirando y he encontrado unos datos que pueden sorprender o no. Entonces, los he sacado de un informe de Lanzadera y dice que solo el 20% de las startups están impulsadas por mujeres. Y parece que este gap hace tiempo que está estancado, por lo tanto que nos mantenemos en este 20%, cuando la población pues diría que hay más mujeres que hombres, ¿no? Si buscamos una referencia. Y la tasa de actividad emprendedora en España es del 4,7% versus el 6,3% en Europa. Desde mi punto de vista, tampoco el gap es tan grande, por lo que un indicador podría ser que en Europa la tasa de emprendimiento femenino tampoco no es tan alto. Otros elementos que también he encontrado, que es falta de referentes femeninos en el mundo del emprendimiento. Que muchas mujeres emprenden más por necesidad que por oportunidad. Y también otro elemento importante es que muchas veces se asocia el emprendimiento femenino a negocios como servicios de baja intensidad tecnológica o moda o impacto social. Ahora bien, he encontrado un dato que me ha gustado, me ha parecido relevante, y es que sectores que tradicionalmente son masculinos, como el fintech, pues ahora hay un repunte de mujeres CEOs o que están emprendiendo en el mundo de las fintech, del health y de la educación. Bueno, aquí mismo tenemos, ¿no?, a Thalia, que podríamos asimilarte en el mundo del health, ¿no? Y Eli, que emprende como persona formada de forma, digamos, científica también en el mundo del emprendimiento. Entonces, vosotros, os hago la pregunta a vosotras, ¿no?, Thalia y Eli, ¿cómo y cuándo visteis la necesidad de montar vuestro proyecto y por qué emprendisteis? ¿Se ajusta a alguno de los elementos que hemos comentado? ¿Empiezo yo, Eli? ¿Sí? Bueno, en mi caso fue un poco por casualidad, ¿no? O sea, yo siempre me había considerado como muy emprendedora, nunca me ha dado miedo pues arriesgarme a hacer cosas nuevas. Quizá un poco también eso tenga que ver pues la educación, ¿no?, un poco que recibes o el entorno en el que creces. Yo creo que eso está muy relacionado también. Pero por casualidad terminé trabajando en un par de startups relacionadas con la tecnología y eso hizo que me picase un poco más el gusanillo, ¿no? Siempre me han apasionado, o sea, los animales. He tenido todo tipo de animales. Mi madre estaba deseando que me largase de mi casa, ¿no?, como para, oye, vete y ten tu propio zoo, pero no en mi casa. Entonces, empecé a investigar un poco pues, el sector, porque tenía muy claro que si lanzaba algo, si montaba algo, tenía que estar relacionado con mis dos pasiones, ¿no? Porque al final emprender es muy duro y si lo haces en algo que no te apasiona de verdad, yo creo que es mucho más complicado. Entonces, empecé a hacer un estudio de mercado del sector mascota, vi que era un sector pues, que estaba en crecimiento, entonces vi que había una oportunidad. Y entonces realizamos un estudio de mercado para ver un poco pues, qué tecnologías habían, qué problemas habían y cómo podíamos solucionar. Y fue un poco, o sea, la base para montar la empresa. O sea, en mi caso fue que detecté, ¿no?, que existía una oportunidad en un mercado que estaba en crecimiento y que además, pues, oye, me apasionaba. Pues del ocio al negocio, ¿no? Efectivamente. Muy bien. ¿Y tú, Eli? Yo la verdad es que de niña o de joven nunca me había planteado emprender, ser empresaria. Seguramente también tiene que ver que tenemos culturalmente, no sé si todos los latinos o más aquí en España, pero se tiene como en mal concepto a los empresarios y no es algo que de niña
pues una quisiera ser, ¿no? Me planteé ser veterinaria, un montón de cosas, astronauta, muchas cosas, pero no se me había ocurrido ser empresaria. Sin embargo, en mi carrera profesional ya llegó un punto en que decidí hacer un MBA y entre el primero y el segundo curso, como tocas muchas cosas, yo que venía de una formación muy científica, tecnológica, pues las otras asignaturas, ¿no? de más de contabilidad, de recursos humanos, economía, me parecieron apasionantes y se me ocurrió pues de la noche a la mañana decir, pues voy a crear mi propio negocio. Me impulsó quizá más las ganas de ser la dueña de mi destino, de decidir yo, de cometer mis propios errores, de aprender de ellos y de tener yo el mando, la decisión absoluta. Y básicamente fue eso. Ya hice el segundo curso sobre la empresa que iba a montar, que estaba montando. Muy bien. ¿Qué relación habéis tenido con inversores o con Venture Capitals? Bueno, yo en mi caso con Venture Capital no hemos llegado aún. Justamente ahora abriremos ronda y ya nos toca un poco por tamaño empezar a hablar con Venture Capital. La relación que yo he tenido hasta ahora ha sido con Business Angels y bueno, una empresa norteamericana que fue nuestro primer inversor, digamos, grande, pero no es una empresa especializada en temas de inversión, sino que es una empresa de investigación relacionada con temas de animales, ¿no? De bienestar animal y esto. Entonces, la relación que he tenido yo personalmente ha sido buena, ¿sabes? O sea, no sé si te refieres más, si he notado como una brecha a lo mejor de género a la hora de relacionarme con ellos o... Sí, si has notado, sí. Bueno, ¿Tú cómo has trabajado en otras startups? Si has notado, y ahora que eres CEO de la tuya. En este sentido yo creo que depende, o sea, no es más generalizar, ¿no? A nivel de inversores, pero sí que es verdad que, oye, como en todos los sectores, ¿no? Pues te encuentras gente pues, con la que a lo mejor sí que notas que hay cierta discriminación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en mi caso, como tengo co-founders, ¿no? Pues al final que son hombres, o sea, lo que he hecho cuando he notado algún tipo de... Pues no sé, a lo mejor que no te toman en serio, ¿no? O que te dan consejos un poco más paternalistas, ¿no? Quizá, pues ha sido irme a las reuniones con nuestro director financiero directamente o con alguno de mis socios y yo lo he solucionado así también. O sea, al final también yo creo que cuando trabajas en un entorno de tecnología estás muy rodeada también de hombres, aunque en Dinbit somos 50-50 te diría, incluso creo que tenemos más mujeres, pero el equipo de desarrollo, por ejemplo, son todos hombres. Pero no por nada en especial, ¿no? Sino porque, ostras, cuesta conseguir, ¿no? Talento o mujeres que se hayan desarrollado en carreras relacionadas con temas de ingeniería. Bueno, Eli aquí nos va a poder contar mucho más, seguro. ¿Y tú, Eli? Bueno, respecto al tema del Venture Capital, lo que preguntabas... o inversores en general. O inversores. Sí. A ver... Realmente en adición, así que al principio accedí a financiación pública, que tampoco fueron ni Venture Capital ni Business Angels, por un proyecto que se me ocurrió, bueno, pero después todo, como al ser una empresa de servicios, realmente el financiamiento que siempre he utilizado ha sido el bancario. Sí que es cierto que aquí sí que notaba, a veces tenía que, digamos, que resituar al proveedor que venía a visitarnos porque igual cuando estaba explicándonos sus servicios, pues se miraba a cualquiera de los hombres de mi equipo. Y alguna vez pues yo simplemente aclaraba la situación y decía, perdona, que la que va a decidir soy yo para que no hubieran malos entendidos, básicamente. Pero bueno, y en este sentido, y desde hace un año, es más bien que me estoy formando yo como inversora, o sea, que no he tenido que ir a vender, sino que ahora estoy escuchando proyectos, digamos, emprendedores para invertir. En el otro lado, no me he encontrado. Sí que cuando hicimos el año pasado la operación, que duró bastante la operación, digamos, con la holding que nos compró una parte de la empresa, aquí sí que noté un sesgo que en este sentido lo utilicé a mi favor. Aquí claramente
en esta operación ya nos aclararon tanto la empresa de M&As que nos asesoraba como nuestros abogados que uno de los 3 socios de la empresa tendría que tener un compromiso de permanencia con la operación. Y ni 2 de los socios no queríamos tenerlo porque teníamos claro que estaríamos, o sea, y de hecho ya tampoco estábamos en el día a día, estábamos en el consejo, y teníamos claro que no nos queríamos quedar. Pero lo que sí que es cierto es que en la parte de documentar todo lo que fue la due diligence, digamos, fui la que más intervenía y uno de mis abogados me dijo, oye, es que van a notar que tú eres la que controla dónde está todo y te van a pedir. Y le dije, no te preocupes, porque al ser mujer ni se enteran, es como si fuera la secretaria, ni se enteraron de si yo aportaba valor o no, ni se preocuparon. Y la verdad es que en este sentido, o sea, si yo hubiera sido un hombre, me hubieran apuntado con el dedo y me hubieran dicho, tú te quedas ahí. Pero al ser mujer, primero me preocupé, pero al cabo de nada, 5 segundos les dije, no va a haber problema, ya verás. Y no lo hubo. Le diste la vuelta. Sí, así de fácil. ¿Y tú, Oriol, desde el otro lado, digamos, desde el lado... Bueno, a ver, yo cuando estábamos hablando de inversores, como hablamos bastante con ellos, también a veces hemos comentado este tema, ¿no? Y sobre si las mujeres reciben menos inversión, por qué emprenden o dejan de emprender en determinados negocios, ¿no? Y básicamente me gustaría apuntar algunas de estas razones y si queréis, pues después, si acaso, las ampliamos, ¿no? Pero una, que no son las habituales, con lo cual lo encuentro muy interesante. Una es que emprender determinados negocios más de tipo startup con crecimiento muy rápido es de alto riesgo. ¿De acuerdo? Y algunos inversores dicen, oye, es que las mujeres tienen es un tema a lo mejor más idiosincrático, aquí ya, no sé, pero una calibración del riesgo más acertada, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sabemos que determinadas startups, pues bueno, pocas van a sobrevivir, ¿vale? Entonces, algunos inversores dicen que entienden que las mujeres calibran mejor el riesgo que los hombres. Entonces, los hombres se lanzan y bueno, a veces se la pegan, ¿no? En muchos casos, en cambio la mujer es más prudente y calibra mejor el riesgo. Esto es una de las razones que nos comentan varios inversores, que lo pongo también sobre la mesa para que vosotros decidáis, ¿no? Y esto está muy relacionado también con la tipología de empresa que financian el Venture Capital, ¿no? Que es una empresa de alto crecimiento y rápido, ¿de acuerdo? Para poder llegar a ese, pues, dominio, control del mercado. Sí que es verdad que aquí, pues, tenemos menos de estas, hay más en otros mercados, pero sí que es verdad que al final, como el Venture Capital trabaja con rentabilidad-riesgo, con este binomio, pues sí que es verdad que para compensar su la elevada rentabilidad que buscan, evidentemente van a ser negocios con más riesgo, ¿no? Porque si no, al final, para un negocio que sea más estable, pues no van a entrar. Y esta es una de las razones, ¿vale? Otras, evidentemente, se han comentado, ¿no? Al final es el sesgo indirecto, ¿no? de relacionarte con iguales, ¿no? Y hace poco hubo un estudio que lo que comentaba que es que en las firmas de capital riesgo, esto es a nivel español, dentro de los socios, de unos 270 socios, solo el 12% de ellos eran mujeres, ¿vale? Con lo cual, bueno, si hay el sesgo indirecto, en caso que existiera, ¿vale? Es una hipótesis, pues esto ya te diría, pues bueno, que al final los hombres invertirían más en hombres y las mujeres en mujeres, pero como las mujeres son minoría, pues todos son una serie a lo mejor de razones que se consolidan, o que se multiplican por ellas, ¿no? Y al final son exponenciales. Y después también, en cambio, en otros sectores, por ejemplo, las ciencias de la vida, hay muchas más mujeres, ¿no? Y hay muchas más mujeres inversoras. Indirectamente también hay muchas más mujeres emprendedoras, que también debe ser por el acceso, a lo mejor, a la formación, que están en un buen nivel representado. En temas de bio ya serían un 24%, y después ya se analizó el porcentaje en impacto, ¿de acuerdo? Y ya estábamos en un 31%. Esto lo ligo a algunas
de las reflexiones que hacían algunos de los inversores que las mujeres tienen tendencia a emprender con temas de propósito. A ver, el propósito a veces puede ser mejorar o sea, tu experiencia, yo que sé, como Netflix, ¿no? A la hora de alquilar un vídeo, por ejemplo, ¿eh? Pero sí que es verdad que parece ser que el propósito también se percibe como mayor en las mujeres que en los hombres, ¿no? Y bueno, tanto lo ligo también esto a lo del impacto. Y si quieres seguimos, pero básicamente estos serían dos razones que yo lanzo y que los inversores nos comentan sobre el emprendimiento femenino. ¿Tú crees que es más segura la inversión en un proyecto liderado por una mujer? Cuidado a ver qué vas a decir, Oriol, que estamos aquí. Evidentemente, bueno, yo voy a dar mi opinión y puede ser que esté equivocada, pero por eso son los debates y por esto es bueno compartir. Es decir, a ver, lo que hemos visto es que sí que es más segura la inversión a nivel general, evidentemente, Sí. en un negocio de una mujer, pero por la tipología de negocios también que acaban tirando adelante las mujeres. Sí que es verdad que al mismo negocio se percibe que la mujer es más prudente, ¿de acuerdo? Esta prudencia muchas veces, según los inversores, tiene un efecto en la ambición, ¿vale? Pero al final porque la ambición se ve disminuida por la prudencia, ¿eh? Entonces, todo esto acaba afectando y lo que decías, al final el riesgo, las mujeres minimizan mucho más el riesgo, con lo cual a lo mejor determinadas decisiones que son a vida o muerte, esto del blitzscaling, por ejemplo, que es decir, nos lo vamos a jugar todo, un crecimiento a veces un poco desordenado, metiendo muchos recursos para ser el primero del mercado, ¿no? Pues esto a lo mejor una mujer dice, bueno, es que esto es una locura, ¿no? Y es que es una locura, pero cuando sale bien, esto le genera una rentabilidad al inversor que es lo que le da la rentabilidad a ese fondo y le mejora mucho el track record, ¿no? O sea, no sé, esta es mi reflexión, no sé qué pensáis vosotros, pero... Pero yo tengo, no sé si conocéis la TED Talk de Reshma Saujani, es una activista que montó una ONG que se llama Girls Who Code para conseguir que más niñas programasen. Y se dio cuenta de que las niñas a la hora de aprender programación lo hacían diferente de los niños. O sea, cuando una niña no conseguía resolver el objetivo, se presentaba al mentor, a la mentora, con la pantalla en blanco. Porque antes de enseñar algo con errores, no enseñaba nada. La única manera de ver qué es lo que había hecho era haciendo undo. O sea, deshacer para quitarlo, o sea, para deshacer lo que había borrado para ver por dónde había ido evolucionando. Y su conclusión fue, y es lo que explica en su TED Talk, que es que educamos a las niñas en la perfección y en cambio a los niños en la valentía. Y esto, si lo reflexionáis, es muy contraproducente a la hora de emprender, porque el perfeccionismo te paraliza. Porque si esperas que a la primera te salgan las cosas, tienes muy pocos números de que esto sea así. En cambio, la valentía es un catalizador del éxito, porque tú lo intentas, si te la pegas y no te sale bien, bueno, lo intentas de otra manera y lo intentas hasta que te sale. Y por eso ella anima a todo lo que es la comunidad educativa, a los padres, a cambiar el chip y a educar a las niñas en la valentía. Os voy a poner un ejemplo porque normalmente siempre que explico esto, la gente me dice, no, yo a mis hijos los educo igual. No es lo mismo. Yo no tengo hijos, pero yo he jugado muchos años a fútbol. Y el típico partido de Custallada, que te encontrabas con los amigos y con críos, con los hijos de los amigos y jugabas, si alguno de los adultos le pegábamos un pelotazo en la cara a un crío, la mayoría, el primer hombre que tenía cerca le decía, bueno, le limpiaba un poco, aquí no ha pasado nada, ¿verdad? ¿Estás bien? Seguimos. Si el pelotazo se lo llevaba una niña, ¡ay, pobrecita! Mira, ves a la mamá. A ver, que nos hace el mismo daño, que sangramos igual y también se nos para la sangre igual. Que
es esto. No nos damos cuenta y realmente sobreprotegemos a las niñas y les hacemos dudar de su capacidad, de su fortaleza. Y tenemos que cambiar este chip porque las niñas somos igual de valientes, igual de fuertes. Simplemente tengo una compañera mentora, la Nuria Saleán, que dice no hace falta animar a las niñas para que hagan ingenierías, para que sean STEM o para que emprendan. Lo único que hace falta es no desanimarlas, no dudar de ellas. Mi reflexión. Muy bien. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado antes Oriol, o sea, a nivel de riesgo, pero creo que también es un tema, pues un poco esto, ¿no? De educación. Y luego, por ejemplo, en mi caso yo también he notado que quizás si te pones a ver un poco también la tipología de inversores que tenemos aquí, también cuando les propones a lo mejor estrategias como más arriesgadas, tampoco las acaban de ver 100%, ¿no? O no como el tipo de inversor a lo mejor que puede haber en Estados Unidos. O sea, aquí también los inversores intentan como minimizar muchos riesgos, ¿no? O sea, también es un poco complicado por este sentido. Por lo menos en nuestro caso es lo que hemos notado, porque ya te digo que la primera ronda la cerramos con una empresa de Estados Unidos y fue súper rápido. Y aquí sí que nos costaba como un poco más, ¿no? Conseguir, pues esto, financiación. Y la siguiente ronda la vamos a plantear tal cual ha dicho Oriol, o sea, al final para crecer rápido e intentar, pues, hacer una aproximación al mercado mucho más arriesgada. O sea que, en mi caso, por ejemplo, no tengo ningún tipo de miedo, no, a asumir riesgos. O sea que, pero que bueno, habrá gente que sí. Además, añadiría, Susana, que lo que también dicen los inversores es que si una propuesta la lleva una mujer, indirectamente piensan que está más valorada y pensada. ¿Vale? Más trabajada. Sí, es un poco la otra cara de la moneda, ¿no? Y tú, no sé si tienes datos acerca de ello, si las mujeres inversoras invierten también más, tienen tendencia a invertir más en proyectos liderados por mujeres o por hombres o buscan otra cosa a nivel de inversora. Ya, bueno, el dato exacto no lo tenemos, ¿de acuerdo? Lo que sí que tenemos es, pero se supone, si aplicamos el principio del sesgo, de yo invierto en mis iguales, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, y esto Eli nos lo puede explicar mejor, pero hay redes de Business Angels mujeres que están haciendo un gran trabajo. Por ejemplo, en el caso hemos explicado antes la presencia de mujeres en el Venture Capital, ¿no? Que es una parte pequeñita, muy pequeña de todo el emprendimiento. Las empresas invertidas por Venture Capital son poquísimas. Y después hay otras tipologías de inversión, otros instrumentos como podrían ser los Business Angels, ¿no? Que los Business Angels podríamos decir que es la primera línea después de los Founders y Family, Friends and Fools, los que entran después y cogen gran riesgo y tienen un impacto muy importante en las empresas en las que invierten, ¿no? Pues en este caso no estamos demasiado bien, ¿vale? Las cifras que nosotros tenemos de las redes de Business Angels en Cataluña, ¿vale? Que tenemos acreditadas por Acció, dentro del global de inversores, ¿vale? Inversores total, tenemos que las mujeres representan, porque esto lo pedimos, hace años que lo estamos pidiendo, en el 2020 suponían el 10% de los inversores, ¿vale? La verdad es que venían de antes de un 8%, de un 8% el 2018, con lo cual, bueno, estamos aumentando. Bueno, yo creo que para igualar como mínimo el 50%, pues aún queda, ¿vale? Y hay mucho trabajo y, bueno, yo creo que hay grupos de inversores que están trabajando. Lo que sí es positivo, porque también, evidentemente, vamos a ver las partes positivas y analizando críticamente la realidad, es que, por ejemplo, en tipologías nuevas de inversión, ¿no? Lo que decíamos antes, la inversión más digitalizada o más democrática, al final, que garantiza el acceso, sea de donde sea, tienes que tener un cierto nivel de renta, evidentemente, pero ya no necesitas poner 2.000, 3.000 euros, sino que puedes invertir menos, ¿no? Y después que tampoco hay la discriminación geográfica. Bueno, aunque si inviertes desde fuera de España, pues tienes que obtener un NIE y esto es un drama para muchos de estos inversores, ¿no? Pues las plataformas de crowd equity
¿de acuerdo? En este caso, el número de inversores nos encontramos, de inversoras, nos encontramos que en el 2020 es ya el 25%, ¿vale? Adscritos, ¿eh? Después a veces hay pues a lo mejor durante ese año no haces una inversión, ¿eh? Pero gente que está apuntada, mientras que en el 2018 eran un 20%, ¿no? Con lo cual, bueno, queda doblar el porcentaje que tienen ahora para llegar pues a una cifra que puede ser un poco un reflejo de la sociedad, ¿no? Con lo cual, bueno, también son maneras más nuevas de invertir, seguramente pues bueno, tienen menos peso de situaciones o menos inercia de la situación de donde veríamos hace, yo qué sé, 15 años, que era como era. ¿Queréis añadir algo, Thalia? ¿Eli? Yo he entrado de hecho le pedí consejo a Oriol porque el año pasado había decidido entrar en Women Angel for STEM, que es una red de business angels mujeres que invierten en proyectos de mujeres, y le pregunté a Oriol y me recomendó que también entrara en Economistas Van, que es los business angels del Colegio de Economistas. Y es muy curioso porque, a ver, en Women Angels, como los proyectos tienen que tener un mínimo de capital en manos de una fundadora, de una mujer, pues no hay el problema. Pero en los proyectos que nos llegan a Economistas Van, yo en alguno de los pitches he preguntado, porque hay muchos que es que el 100% del equipo son hombres. Y no nos olvidemos que la mitad de la población somos mujeres, con lo cual los productos o servicios que ofrezcan, muy probablemente una buena parte de las compradoras van a ser mujeres, y no tener a nadie en su equipo con un poco de esta perspectiva me parece que resta al negocio. Y yo como inversora, pues he hecho alguna vez esta pregunta y es muy divertido porque en la dinámica no hacemos directamente la pregunta a la startup, sino que como es también por Zoom actualmente, pues la hacemos al moderador y el moderador la pregunta. Y la primera vez que la hice, el pobre casi se pone colorado y la justificó por los objetivos ODS y tal, pero a mí creo que aquí quizá en los Venture Capital se han formado más, pero a nivel de Business Angels hay muy poca sensibilización en perspectiva de género. No están en absoluto, no tienen este conocimiento de, pues esto, ¿no? De que quizá las mujeres aportan más prudencia o que gestionan el riesgo de otra manera. Sin embargo, si se encontraran un proyecto 100% de mujeres, ¿sabes? Seguramente es el sesgo que Oriol comentaba, ¿no? Que invertimos o estamos más cómodos con nuestros iguales. Pero bueno, quizá el esfuerzo de buscar la diversidad de género aportará al negocio y nos mejorará el resultado de la inversión. Thalia, ¿querías? No, o sea, yo creo que ellos de esto controlan mucho más, o sea, yo no estoy en ese punto aún, pero bueno, me encantaría, oye, Oriol, dentro de poco poder contactarte también como Eli para que me recomiendes. Sí, claro, es el servicio que ofrecemos y tengo que decir que vienen pocas mujeres, la verdad, no sé cómo no llegamos, pero estamos desde hace años y en cambio, bueno, en otras actividades hay más mujeres y en este servicio no, igual que en nuestro foro de inversión, no hay suficientes mujeres aún, y es un tema que es una lástima. Y esto así lo lanzo aquí. Sí, esto es cierto. Yo que he ido a diferentes, pues, bueno, las mujeres enseguida ya nos reconocemos porque siempre somos las mismas, ¿no? Las que estamos allí. Bueno, Susana, había un tema que también me decían los inversores, que lo podemos ligar a esto, y bueno, hemos hablado un poco indirectamente, es que piden menos funding, ¿no? Es decir, la prudencia hace que pidan menos financiación, estará súper estudiada, pero claro, a veces determinados importes ya no encajan a determinados inversores porque es mucho menor, entonces los costes asociados y la posibilidad de multiplicar esa inversión pues cambian, ¿no? Y hay inversores que
por 100.000 euros ya no van a entrar, ¿no? Un Venture Capital o por 200.000, bueno, a lo mejor alguno, Super Angel Fund va a entrar, pero por determinados importes ya no van a entrar. Entonces, a lo mejor las mujeres también, como piden menos, esto también les puede, bueno, no se van a presentar en estos procesos de levantar financiación. Esto es uno de los temas que también había comentado algún inversora, ¿eh? Y ahora están surgiendo también muchos fondos que le llaman de impacto, que es que será una oportunidad pues, para que inviertan más en mujeres o que más mujeres se animen a entrar en este tipo de fondos. Bueno, os lo pregunto a todos, no sé, o tú, Oriol, más que estás en este mundo. A ver, sí, los fondos de impacto, ya hemos dicho antes, había más mujeres también como socias de fondos de impacto. Creo recordar que era el 31%, ¿vale? Con lo cual, seguramente va a pasar. Sí, seguramente. Yo creo que lo importante también es que, y el otro día lo comentábamos con un especialista en inversión de impacto, ¿no? Que al final el objetivo es que la inversión de impacto sea mainstream, ¿no? También, es decir, que al final lo vaya adoptando el resto de players, ¿no? Y aquí él nos decía, sobre todo, él trataba mucho de temas de fondos de inversión, no más que de fondos de capital riesgo, y decía que al final es el poder de la gente, que la gente pida, pues que indirectamente, nuestro granito de arena en pedir cosas que tengan estos compromisos para hacer, o como mínimo para no hacer el mundo peor, ¿no? Entonces, al final yo creo que sí, pero que también nosotros lo podemos potenciar más. Además, en los mercados ya de capitales, que ya son bastante más, se escapan un poco lo que tocamos, pero hay el tema del activismo empresarial y accionarial y, bueno, al final la gente, nosotros acabamos afectando a las decisiones de estos profesionales y yo supongo que si lo vamos predicando, por así decirlo, pues al final conseguiremos que también lo tengan en cuenta y que la inversión de impacto tenga algunos de sus criterios, los recojan otros fondos que ahora mismo diríamos que no son de impacto, por así decirlo. Y también buscando información, os lanzo la pregunta, se habla mucho de unicornios, ¿conocéis el caso de algún unicornio liderado por alguna mujer? Porque de hombres todos, pero liderado por alguna mujer, ¿os viene así a la cabeza? A mí así, ahora no, la verdad. A ver, aquí en Cataluña tenemos unos 3 unicornios, con lo cual desafortunadamente tampoco tenemos tantos, ¿vale? Pero es evidente que, como se ha dicho antes, necesitamos referentes, ¿vale? De todo eso, sí. tipo. Al final, y esto no deja de ser un referente. Y en el tema de las startups, que es una parte del emprendimiento, pues necesitamos referentes femeninos. Cada vez hay más en ciencias de la vida, cada vez hay más emprendedoras en ciencias de la vida. En el sector TIC hay muchas menos y esto a lo mejor también es el reto. Pero bueno, hay figuras bastante conocidas. No sé, Carlota Pi, por ejemplo, ahora no me sale el nombre. Meritxell Bautista, de Fibracat. Exacto. Laura Sosek, también de Peptomics, por ejemplo, la socia también es una mujer. Tenemos a una de las socias de Horizon en su momento es una mujer también, ¿vale? Y lo que quería decir es Ana, lo que pasa es que no me sale el apellido, que hace un temas neuronales, por ejemplo, que fue una de las primeras mujeres que también se dedicó a un poco a contrarrestar esta brecha. Pero bueno, tenemos muchas, las dos mujeres junto con el co-founder de Tiendeo, por ejemplo. Bueno, hay muchos casos. Lo que pasa es que a lo mejor no son tan conocidos, pero tenemos ya casos de empresas. Porque, a ver, venimos donde venimos. Hace unos 15 años tampoco había tantas startups y ahora ya hay startups mínimamente consolidadas, ¿de acuerdo? Y que además están llevadas por mujeres. Que yo creo que esto es lo importante. Además, sabiendo o teniendo en cuenta que la tasa de supervivencia de una startup es baja.
¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, seguramente debería haber más, aunque si sumamos lo que decimos de la prudencia, pues a lo mejor al final del camino tienes más mujeres también que de las empresas de las cuales han sobrevivido, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos casos y es cuestión de hacer la lista. Nosotros no solo hacerla, sino dar visibilidad. Sí, sí, pero para dar visibilidad primero las tenemos que contabilizar, ¿eh? Lo decía en este caso, pero sí, es evidente, ¿eh? Nosotros en Acció tenemos un directorio de startups, ¿de acuerdo? Y el año pasado analizamos muchos temas, ¿no? Y uno de ellos era las mujeres en equipos directivos y era el 22%, que tú has dicho una cifra similar, es de esas, que de la encuesta del 2019. Y bueno, al final se trata de ir trabajando este tema, pero hay referentes, los tenemos que seguramente pues difundir. Muy bien. A ver, parece ser que hay 2 preguntas o 3, que hay algunas preguntas. ¿Os parece bien si nos lancen las preguntas? Tengo alguna pregunta, si no, también para vosotros. Sonia. Yo mientras quería añadir a lo que ha comentado Oriol, sobre el tema de referentes a nivel de emprendimiento, hace mucha falta, pero creo que también tenemos la dificultad de que el éxito se percibe diferente en hombres y en mujeres. Esto yo ya lo había, digamos, intuido, pero entre los muchos libros que me he leído sobre el tema, me leí el de Sheryl Sandberg, el de Lean In. Sheryl Sandberg es la directora de operaciones de Facebook y en su libro explica el caso de no sé si lo conocéis porque se ha hablado bastante, es el caso de Heidi Howard. Heidi era una broker de éxito y se hizo un caso de éxito en la Universidad de Harvard. Y la Universidad de Columbia cogió este caso e hizo una encuesta entre sus estudiantes, pero cogió el nombre del caso y a la mitad de los estudiantes les pasó la encuesta cambiándole el nombre de la emprendedora, de Heidi, y les puso que era Howard. Y fue muy curioso el resultado de las encuestas porque en todo lo que eran a preguntas que hacían referencia a la capacitación, el resultado, en cómo había gestionado el proyecto la persona, la valoración era igual, que eran más preguntas, digamos, de profesionalidad. Pero a las preguntas que hicieron sobre si te gustaría tener de compañero de trabajo a esta persona, o de jefe, o irte a tomar unas copas con esta persona, el resultado fue abrumadoramente diferente. Porque así como con Howard todo el mundo lo quería de compañero de trabajo, incluso bastantes lo aceptaban como jefe y, por supuesto, irse a tomar copas con él, vamos, seguro. En cambio, Heidi, no, ni de coña, porque la consideraban una trepa, una mala persona, una persona fría y calculadora, que ni de compañera de trabajo, muchísimo menos de jefa y ni hablar de irte a tomar copas con ella. Y eran la misma persona, ¿vale? O sea, la percepción del éxito, los demás juzgan diferente el éxito. O sea, los hombres exitosos nos gustan y desconfiamos y nos caen mal las mujeres exitosas. Y esto yo lo comprobé en mis propias carnes cuando estudiaba. En la carrera yo tenía una compañera que era de estas cerebritos que sacaba muy buenas notas, la Susana. Yo era del montón, pero esta era una crack. Y habían varios, y además ella hacía la especialidad de teóricas, que era donde estaban los cerebritos. Pues me acuerdo que un compañero, estoy ya en tercero o cuarto, un compañero de primero me vino y me dijo, oye, pero ¿por qué eres amiga de la gusana? Le llamaba. Y yo, a ver, ¿pero por qué te cae mal? Ay, y simplemente le caía mal porque sacaba muy buenas notas y que además, si le preguntabas cómo lo llevaba para el examen, te decía que lo llevaba bien, que había estudiado mucho. Y esto los chicos que también sacaban muy buenas notas, pues a nadie les caía mal. Eran, qué guays, ¿no? Pero la Susana entre los chicos era mucho más impopular por esto. Y lo grave es que inconscientemente nos damos cuenta de esto y las mujeres acostumbramos a suavizar nuestros logros. O sea, si nos preguntan, y esto es malo, tanto para conseguir capital como para promocionar, es malo para sobresalir y para actuar como referente. ¿No os habéis encontrado que muchas veces cuando intentáis invitar a una mujer que ha hecho cosas
para que haga de referente, la mayoría os dicen o muchas os dicen, uy, no, si yo no hay para tanto, sí. ¿no? A mí me han llegado a decir, es que no sé qué decir. Me digo, puedes decir lo mismo que el otro, has hecho el mismo programa, por lo tanto puedes decir exactamente igual lo mismo que el otro, pero desde otro punto de vista quizás. Y qué dirán, y el miedo al que dirán, ¿no? También, que se les juzgará de otra manera, lo que tú decías, ¿no? Ahora, Eli, que en relación a el miedo, ¿no? El miedo al fracaso, ¿no? También, o cómo se nos juzgará. Bueno, y aquí hay unas preguntas, a ver, dice, ¿cuáles son las líneas de negocio que más entran o buscan una ronda de inversión? Esto seguramente, Oriol, es para ti. A ver, nosotros lo miramos hace un tiempo porque organizamos una cosa que decimos International Pitch Sessions, ¿no? Que startups catalanas presentan delante de inversores de una ciudad determinada, ¿no? Y, por ejemplo, lo hicimos en Londres y escogimos el fintech, ¿de acuerdo? Porque estaba pues, acumulando unas rondas de inversión bastante voluminosas. Después había Enterprise Software y, si no recuerdo mal, la tercera posición estaba en Ciencias de la Vida. Al final, no es, bueno, vale, no es que sean los mejores negocios, pero son los que de alguna manera están captando más inversión, ¿de acuerdo? Muy bien. Es la pregunta que nos hacen, ¿eh? Después lo tenemos por Business Angels, pero no lo tengo a mano, ¿eh? Pero varía un poquito en ese caso. ¿Y qué es lo que más le motiva a un inversor a invertir en uno u otro proyecto? Lo respondo yo también. Bueno, Bueno, a ver, lo que... Tú ves más inversores. Y lo que le motiva a un business angel puede ser que no sea lo que le motive a un capital riesgo, ¿vale? Y lo que le motiva a un inversor o un microinversor que decimos nosotros desde Acción, ¿no? Que es alguien que a lo mejor tiene mucha más vinculación, ¿no? Y tiene, casi es un cliente, ¿no? Por así decirlo, podría ser un cliente de esa empresa, ¿no? Por lo tanto, forma parte de su comunidad. Por lo tanto, tenemos tipologías de inversor totalmente diferente, ¿eh? Por ejemplo, un capital riesgo que dijera, no, esto yo no lo compraría nunca, no sé si es un buen inversor, ¿vale? En cambio, alguno de una plataforma, pues sí, porque va muy ligado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les motiva, pues al final son cosas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque si a todos les motivara lo mismo, invertirían en las mismas oportunidades y la realidad es que no lo hacen, es que algunos pues no invierten, ¿no? Es lo que se llama el no portfolio, ¿no? Que hay gente que de algunas oportunidades que después se han demostrado con capacidad de levantar financiación y han conseguido a lo mejor también venderse, que esto es un concepto de éxito que antes comentaba Eli, que también nos podemos plantear, ¿no? ¿Qué es el éxito en las startups, ¿no? También eso yo creo que es un tema que está evolucionando, que tenemos que ver, ¿no? Entonces, ya vemos que es muy diferente. Entonces, un inversor invierte pues según su experiencia, según su conocimiento sectorial, según también lo que le ha vendido a los inversores que invirtieron en su fondo y que son sus criterios de inversión. Y después, al final, a partir de esto, pues bueno, entra en la caja negra, ¿no? O la salsa que nosotros decimos, que es pues el mercado potencial. Pues esto, si el mercado es muy grande, pues a algunos inversores les encajará más, ¿de acuerdo? La tecnología, ¿no? Si la tecnología es más, pues que hace un cambio muy bestia y es más protegible, pues será un plus en algunos casos. Si el equipo es muy bueno y tiene capacidad y han trabajado antes y se complementan, pues oye, a lo mejor, bueno, seguramente será un plus, ¿no? ¿Qué más? El modelo de negocio, ¿no? Si el modelo de negocio pues es muy bueno, muy atractivo, pues esto también hará que determinados inversores inviertan, ¿no? Y al final es un proceso de negociación y al final alguien o algún inversor acabará invirtiendo. O sea, hago un resumen, un poco para la situación en la que estamos. Daría para mucho más y aquí Talía y Eli seguramente pueden aportar más, pero yo haría una delimitación como mínimo de este espacio de debate. Muy bien. Y ahora tengo una pregunta para Talía y Eli. ¿Emprender como inversor externo o emprender sin inversor externo? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, yo en mi caso personal, yo monté la empresa con dinero mío propio, ¿no?
Y las 3 Fs típico, ¿no? Pues amigos, familiares que, pues oye, les hablas un poco de lo que quieres montar y pues creen en la idea y en ti al final, porque al principio hay bastante riesgo. Y nosotros empezamos sin ningún inversor, digamos, profesional externo, ¿no? O sea, si no consideramos, ¿no? Pues los amigos y tal como inversores profesionales, porque en mi caso, por ejemplo, no lo eran. Era la primera vez que todos ponían dinero como en una empresa. Entonces, a nivel de recomendación, pues a nosotros nos ha ido bien así, pero sí que es verdad que a lo mejor si consigues algún inversor pues que venga del sector, ¿no? Y que no sea simplemente un inversor que te ponga dinero, sino que te puede proporcionar otro tipo de cosas como conocimiento, cómo sacar a la empresa adelante si ha trabajado pues, en este sector o con contactos, yo creo que pues tampoco está mal, ¿no? Yo creo que hay que valorarlo en cada situación. Yo es que como al crear empresa de servicios no necesitaba inversión, porque al final era, digamos, empecé vendiendo los servicios que hacía yo misma, así que el crecimiento fue absolutamente orgánico. Pero sí que creo que vale la pena, y esto Oriol seguramente nos dirá su opinión, pero yo creo que vale la pena esperar. O sea, cuanto más puedas esperar y conseguir financiación pública o bancaria sin meterte, digamos, dentro del capital a inversores externos hasta más adelante, porque si no te vas a diluir tanto que no sé si te va a valer la pena el esfuerzo, porque el esfuerzo emprendedor los 3 primeros años se pringas mucho y luego si viene en crisis, pues vuelve a empezar. Es que es... con lo cual yo creo que hay otras vías para financiarte antes de llegar a inversores que... digamos que te van a pedir una parte del capital porque se dedican a esto y es diferente la perspectiva de los Friends Funds and Family. Yo creo que desde mi punto de vista vale la pena esperar un poco. Yo, como me ha mencionado Eli, pues ya me lanzo a la piscina dejando aparte el valor que puede aportar más allá del dinero, un inversor, un business angel, un venture capital que dominen del sector, te abran contactos con la industria, te ayuden a veces a contratar, ¿vale? O sepan escalar compañías. A nosotros personalmente nos gustan mucho las empresas que se financian con sus clientes, ¿de acuerdo? Que no pueden ser todas, ¿vale? Pero que a veces el dejarse llevar por la moda de voy a levantar una ronda de financiación, pues no. Si puedes financiarte con tus clientes, mejor. Ya sé que no es fácil, ¿eh? Vender es una de las cosas más difíciles de la vida y que te compren, no es fácil, ¿eh? O sea que lo ponemos en su marco, pero sí que es verdad que a veces parece o hay la tendencia o percibo que hay un poco, vamos a levantar una ronda porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y a veces pues haría falta una reflexión sobre, ¿puedo financiarme con mis clientes? Es verdad que te va a retrasar el crecimiento, es verdad que hay unos factores que tienes que tener en cuenta. Y si la rapidez es muy importante y los volúmenes son muy elevados, a lo mejor tu única opción es el capital riesgo. Pero no es un camino de por sí, ya hemos dicho antes, es un porcentaje muy pequeñito. Y es verdad que, que al final cada vez que te entra un inversor hay una dilución de la compañía. Puede ser que te aumente el valor de la compañía también con la entrada del inversor, pero hay trade-offs y hay cada cosa a su tiempo. Y yo creo que es una cosa que te la tienes que plantear muy bien a nivel de consejo de administración o de equipo directivo para ver cómo lo enfocas, ¿no? Pero sobre todo tenemos que, como decimos en catalán, tocar de peus a terra y decir, oye, una empresa se fundamenta en las ventas a sus clientes, o mínimo. Después habrá otras que crecen mucho para ser vendidas, todo lo que sea, pero sí que es verdad que desarrollarse sanamente como empresa en un gran porcentaje de casos requiere de que alguien te compre lo que vendes. Muy bien. Bueno, pues ya hemos llegado, digamos, al límite, al horario previsto. Muchas gracias a los 3, ha sido muy interesante. No hemos encontrado una solución, pero sí que vemos caminos, vemos la luz y también es cuestión de todos, ¿no? Aquí hay trabajo por todas partes, ¿no? Desde colegios a universidades, a público, privado, pero ahí estamos también nosotros liderando o ayudando en este camino. Muchas gracias a los 3, mucha suerte
Y Sonia, si quieres decir alguna cosa. Sí, yo reiterar las gracias que comentaba Susana, gracias a los 4, a Eli, Talía, Uriol y Susana. Ha sido, creo, un debate muy interesante y además ha sido muy dinámico, muy reposado y creo que hemos conseguido una sesión muy agradable para todos. Y además, pues, un mensaje entre muchos que habéis dicho, ¿no? Pero que si queremos más mujeres emprendedoras debemos educar en la valentía y no en el perfeccionismo, ¿no? Todos somos responsables, ¿no? En la sociedad en esto tenemos mucho que decir. Y sin más, comentaros a las personas que hayáis asistido que seguimos con el ciclo de conferencias de Rethinking Management y que el día 25 de marzo a las 6:30 analizaremos el estado de las organizaciones dentro del Data Driven y nos centramos en explorar el rol fundamental de las personas en este tipo de compañías. Contaremos con Lluís Vicens, director del posgrado en Data Management de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Gumara, también profesor del mismo posgrado y además Data Management en Adevinta, y Marc Llevaria, que es Partner Development en Manager en Microsoft. O sea, eso yo creo que será un panel también muy, muy interesante. Podéis encontrar toda la información en el apartado Agenda de la Barcelona School of Management, de la web, que es bsm.upf.edu. Y sin más, agradeceros Uriol, Eli, Talía, Susana, y que seguiremos colaborando, porque como he dicho al principio, el emprendimiento creo que también será de gran ayuda para la situación y el escenario post-COVID, así que seguiremos. Por cierto, no lo hemos tratado. Ya teníamos alguna pregunta preparada, pero no hemos hablado de él. Seguiremos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.